Desde el punto de vista poblacional, siempre será conveniente introducir variabilidad genética, pues ello asegurará la diversidad y amplitud del repertorio de respuestas de defensa del sistema inmune. Eso lo van a ver con más detalle más adelante. En el caso de los vertebrados superiores, tal diversidad está asegurada mediante la reproducción sexual, pues cada individuo proviene del mosaico genético de los progenitores, cuyos cromosomas se mezclaron durante la meiosis. Pero en el caso de procariotas y algunos eucariotas unicelulares, la diversidad genética es posible a través de las mutaciones. Eso lo veremos inclusive en los virus. El ejemplo más reciente es el coronavirus, pues las mutantes más recientes, por ejemplo la P1, han logrado fijarse poblacionalmente. Y la palabra fijarse la digo con comillas, porque han mostrado mayor eficiencia para evadir el sistema inmune de los hospedadores. Veremos entonces la clasificación de los tipos de mutaciones. Algunas son puntuales e involucran un solo nucleótido. Tales cambios pueden originarse por la inserción o deleción de tan solo un nucleótido, lo que al final, cuando se haga la transcripción a ARN mensajero, habrá un corrimiento del marco de lectura, y ello conllevará a un desplazamiento en los tripletes al momento de la lectura a nivel de los ribosomas. Y finalmente podría reflejarse en la incorporación de aminoácidos erróneos en la cadena polipeptídica final. Otro tipo de mutación puntual es la sustitución, la cual se clasifica en dos tipos de acuerdo al cambio en transiciones y transversiones, que tienen como asignación en el ABA para investigar. Lo cierto es que ambas pueden llevar en la proteína final a 4 resultados posibles, como mutaciones silentes, es decir, que aunque se cambie el nucleótido aún en el triplete del ARN mensajero, por la degeneración del código genético se sigue introduciendo el mismo aminoácido. En el caso de las mutaciones sinónimas, se introduce un aminoácido diferente, pero de la misma familia química. Y en el caso de las mutaciones sin sentido, se introduce otro aminoácido y con otras características bioquímicas. Finalmente, en el caso de las mutaciones terminadoras, el triplete que aparece o el que se genera se traduce como un codón de terminación de la traducción y así se acorta la síntesis polipeptídica, se interrumpe. Por otra parte, también hay mutaciones en donde se involucra un fragmento del ADN, que puede ser de pocos a varios nucleótidos. En tales casos podemos ver la recombinación, en donde se reemplaza una sección completa, usualmente de cientos de nucleótidos, por otra secuencia de otro origen. Esto lo vemos usualmente con los transposones y se reconocen porque tienen características diferentes respecto al resto de la secuencia del cromosoma. De hecho, a veces se llaman islas de patogenicidad porque albergan genes que confieren algún poder patógeno al microorganismo. En el caso de las inserciones o deleciones, también hay cambios en la longitud del marco de lectura del ARN mensajero respectivo, que finalmente se traducen en un acortamiento de la cadena polipeptídica final. Recapitulemos. Hasta ahora hemos visto que las bacterias intercambian material genético a través de la conjugación con los pili sexual, mediante la transferencia de plásmidos. También pueden sufrir recombinación homóloga de fragmentos de hasta cientos de nucleótidos en su cromosoma, muy semejante al proceso que han visto en el crossing over o entrecruzamiento durante la meiosis en las células gonadales eucariotas. Ahora nos preguntamos de dónde procede ese fragmento de ADN foráneo. Pues bien, pudo haber ingresado por dos vías básicamente. La primera es por la transducción, que es un mecanismo en el cual el material genético ingresa a la bacteria porque un fago se lo inyecta, de forma literal. Los fagos o bacteriófagos son partículas virales que son específicas para las bacterias, es decir, solo pueden infectar bacterias.
Tanto así que hay bacteriófagos específicos de especies bacterianas, es decir, fagos que solo, por ejemplo, pueden infectar a estafilococos. Ahora bien, ese material genético del virus, una vez que está dentro de la bacteria, se integra al genoma por recombinación homóloga. Otro mecanismo descrito en algunas especies bacterianas es la transformación. Resulta que bajo ciertos estímulos físicos y o químicos, algunas especies son capaces de abrir poros en su superficie celular y permitir la entrada de fragmentos de ADN. Y así logran ingresar los transposones, por ejemplo. Acá en la diapositiva tienen ejemplos de especies bacterianas en donde se ha descrito la transformación. A estas alturas quiero recordarles que en el ABA tienen varios recursos audiovisuales para comprender mejor estos fenómenos. Finalmente, el intercambio de material genético puede ser entre bacterias de la misma generación, sea de la misma o diferente especie, lo que llamaremos transferencia genética horizontal. Pero este material genético también puede pasar entre generaciones, de una célula madre a una hija, y lo vamos a llamar transferencia vertical del material genético, siendo ambas de importancia para la diseminación de los genes de virulencia.